Reitero lo que dije durante la semana, mala mía, se lo dije recién a la escritora, que la semana pasada se presentó el 11 de noviembre en el Salón Blanco del Museo Regional de Trevelin un libro con una portada hermosa, hermosa la portada, que se denomina Mebl, lo voy a pronunciar así, muy a lo criollo, Una niña de la Patagonia, de Carrie Hughes Davis. Davis está bien pronunciado, ¿no? Y con tanta, pero con tanta fuerza, ella y Ariel también, que hemos tenido la posibilidad de contactarnos con él, ha tenido la gentileza de venirse hasta Radio Nacional Esquel a charlar sobre el libro. Le agradecemos mucho, Carrie, por venir hasta aquí. Gracias a ustedes por preocuparse. ¿Cómo estuvo la presentación del otro día? Muy buena, muy linda. Aquí en Trevelin tuvimos muy linda presentación. Muchas personas que, algunas conocidas, otras no, pero realmente fue muy buena la presentación. Me gustó mucho, que fue presentado por Alwen Green y su esposo. Todo con gente conocida del lugar, ¿eh? Parece que sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Carles, primero destacar, vamos a ir a la historia del libro, también al comienzo de la idea de escribir el libro, pero destacar la portada tan hermosa que tiene su libro. ¿Nos podría decir quién está en la misma portada? En la portada está Mabel, que es mi mamá, cuando tenía 9 años y vivía aquí en Bringüín con su abuelo Taipeu. Para aquellos que no sepan, el libro es de Remitente Patagonia, publicado por Remitente Patagonia, y se puede conseguir aquí en la librería de Esquel, en el Macayo. Estamos ahora en la librería de espérate, ¿cómo se llama? ¿Macayo? No sé cómo se llama el caballero, pero la librería se llama... ¿Acá en Esquel? Sí, acá en la avenida. Dalian. Mira, sí, exacto. Ahí la podemos conseguir. Sí. Qué grande. Y en el museo. Museo también. En el museo dejamos algunos libros. ¿En el Museo de Trevelin o el de Esquel? De Trevelin. Perdón, el Museo de Trevelin. El Museo de Trevelin. Sí. ¿Lo pueden conseguir así directamente con ustedes también o no? ¿O hay que... No, difícil porque nosotros tenemos que regresar a Chile. Van para Chile, ¿no? Sí, regresamos allá. Ahora, sí, perdón, ibas a decir algo, Ariel. No, nos regresamos el domingo. Estaremos mañana sábado acá. Y en esos lugares se puede conseguir el libro. Sí. Perfecto. Yo la quería invitar a que nos subamos en un viaje imaginario, ¿no? Imaginario al comienzo de la idea, no cuando comenzó a escribir el libro, sino cuando lo empezó a pensar o vino esa idea del libro a llamarla a usted para que comience la tinta a hablar. ¿Cuándo fue eso? Y el motivo, ¿no? Hace 6 años. 6 años se me puse yo la idea de escribir la vida de Mabel. Y tuve que empezar primeramente a indagar, a preguntar, porque la vida de mi mamá yo no la sabía. Cuando ella ya estaba ya bien ancianita, contó toda su vida. Yo sabía algunas cosas nada más, pero no completa. Así que ella empezó a contar, porque yo le empecé a preguntar también. Entonces ella me empezó a contar toda su historia. Entonces yo dije, esto, pensé, lo medité. Y yo digo, la vida de ella fue tan difícil, tan difícil, que está en el libro toda la historia de ella, que yo dije, esto no se puede quedar. Esto hay que contarlo. No es la única que le pasó tantas cosas, pero el problema es que muchas veces la gente tapa las cosas. Son tabú, ¿no es cierto? No se pueden contar algunas cosas. Sin embargo, yo las cuento todas. Muy valiente. Yo cuento todo. Ya con la cara como nos dijo el todo, sí, hay que ir a buscar el libro. Hay que ir a buscar. Sí, esa es la verdad. Entonces, ya al saber lo que ella me contó, yo quise primero indagar qué tanto habría de verdad y qué imaginación de ella por la edad que tenía. No, lo encontré todo. Indagué, pregunté, consulté, hablé con personas. Algunas me decían, no, tu mamá tiene que decir esto, no, que yo no sé nada, cosas así, pero encontré toda la verdad. Y la verdad es la que digo. Con una base sólida, firme. Fue a las fuentes también. Claro, porque si no, digo, uno puede inventar una historia. ¿Ves? Claro. Entonces, esto no es una novela, es una realidad.
¿Cómo si hay que etiquetarlo? Yo sé que es difícil etiquetar un libro, si es ficción, no ficción, novela, historia. ¿Cómo lo podríamos encuadrar más o menos o aproximadamente? ¿Una novela historizada, una historia novelada, historia, biografía? Historia, yo creo que podría ser tal vez biografía, porque Biografía. no es novelada, sino que Datos. son muchos datos, muchas fechas, muchos nombres, Ah, bueno. todo, está todo. Entonces, no es novela. Ujú, no, total. No es un relato, simplemente como un relato, sino que es una historia real, entonces con una base sólida Ujú. de que lo que se dice es verdad. Más allá de que vamos a ir a buscar el libro, obviamente, para tener la historia ahí de primera mano, si nos podría hacer un breve repaso de dónde nace su madre y dónde transita parte de su vida o Sí. la vida en personal. Mi mamá nació en el Valle, Ujú. en Berincrón, ¿no? Pero a los 3 meses de vida de ella se trasladó la familia a Trevelin, cruzando el río Persia al otro lado, ahí de las chacras. Ahí se crió ella hasta los 6 años. A los 6 años la llevaron a Bringuín, a la casa del abuelo. Entonces ahí ella estuvo con ella más de 10 años. A los 16 años, después de estar ahí 10 años con su abuelo, la mandaron a buscar. Volvió para cuidar a sus hermanitos que ella no conocía, porque habían nacido después que ella se fue. Claro, Porque muy ella es la chiquita. mayor de todos. Ella tenía 6 años cuando se fue, habían nacido solamente uno de sus hermanos. Y los demás nacieron después. Así que la trajeron de vuelta, la pusieron a trabajar en su casa, que tenía que hacer todo. Tenía que hacer el pan, cocinar, tenía que cuidar a sus hermanitos y hacer todo lo que es en la chacra ahí, porque su mamá era partera. Claro, estaba mucho tiempo dedicada al... Claro, en ese tiempo había que cuidar a la señora una semana en la casa. Claro. Entonces, y el padre no, el padre viajaba mucho en vagón Ujú. hacia las estancias. Entonces quedaban muy solos, así que mi mamá tenía que cuidar a sus hermanitos. Pero después de eso, la pusieron a trabajar en una casa particular. ¡Qué historia! Claro, porque tenía que llevar la plata, el dinero, a la familia. ¿Me reitera por favor la edad cuando empezó a trabajar en las casas particulares ella? Tiene que haber tenido como 18 años tal vez, más o menos, ¿no? Entonces ahí estuvo, ¿no? Tuvo un problema que es bastante grave, ¿no? Por un señor, no sé cómo podríamos catalogarlo. Ella quedó embarazada. Cuando ella contó a sus padres lo que pasaba, la paliaron, porque la culparon a ella, porque en ese tiempo... Los tabú que usted hablaba. Y la culpa siempre era de la mujer. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Entonces la golpearon, la paliaron mucho. Bueno, y cuando el niño tenía, pues como la madre era partera, lo atendió ella. Entonces cuando el niño tenía 4 meses, la obligaron a entregárselo a este caballero, si es que se le puede llamar caballero. Y no supo más del chico. No supo más. Después supimos muchas cosas, después, obvio. Cuando ella me contó toda la historia, entonces ahí yo empecé a buscar a este chico y lo encontré en Misiones. No me diga que llegó a encontrar... No, mira, Sí, no puedo creer la fuerza de usted. No, mire, primero con mi esposo fuimos a Bolivia, porque nosotros estuvimos trabajando acá en el Valle con 6 años. ¿No? Ahí fue donde yo supe más o menos, empecé a indagar las cosas. Y viajamos a Bolivia, y de Bolivia yo viajé a Asunción, Paraguay, y de ahí me estaba esperando mi hermano. Tremendo. Y viajé a Misiones con él a su casa. Después de eso, él viajó a Chile a visitarnos. ¿Qué elementos, de qué forma rastreó a su hermano ahí para encontrarlo? Mire, primero fue... No sé, es muy fuerte la historia. Es muy fuerte. El asunto, perdón que no me tomamos el mate. No, señora, todo el tiempo del mundo. Es muy fuerte. Cuando estábamos nosotros trabajando ya en Argentina,
un día un tío político mío, no, nosotros estábamos en Chile cuando falleció Tayyip José. Sí. Estábamos nosotros en Chile y falleció mi papá adoptivo. Entonces viajamos todos a Argentina. Y ahí un tío político le contó a mi esposo. Y mi esposo se quedó calladito. Pasaron, a ver, por lo menos sus 4 años, sin decirme nada. Cuando volvimos, nosotros llegamos a trabajar aquí al Valle, ahí un día me dijo, el tío Dona me contó tal cosa. Yo lo tomé más natural como... Ya. Y entonces ahí empecé a indagar. Y ahí fue donde muchos me decían, no, tu mamá tiene que decir tal cosa. No, yo no sé. Pero hubo una que me dijo, sí, yo supe, dijo que había estado en Esquel, en Trevelin, viendo unos parientes. Dije yo, ya. Y que al parecer era de Posadas, Misiones. Ya, yo le pasé los datos a mi hermana, media hermana por parte del matrimonio de mi mamá, que vive en Buenos Aires. Ella viajó a Misiones y empezó a buscarlo, porque nos habían dicho que él trabajaba en la radio de Posadas. Así que llegó, preguntó, y venía bajando, dice un joven, por la escalera, y le preguntó, ¿y usted conoce a tal persona? Es mi papá, dijo el caballero. No, chico. Sí, sí, la llevó a su casa. Ahí conocimos nosotros toda la verdad, ya. Así que cuando yo viajé desde Bolivia, ahí, entonces ya nos conocíamos. Él era dueño de la radio en Misiones, ¿no? No, ¿O era empleado? No, era la señora la que trabajaba en la radio. La señora que trabajaba en la radio. Él era ingeniero vial. Claro, Sí, y él se llamaba Artir Bastán porque lo adoptó una familia española. Sí, y le dio como apellido Bastán. El otro apellido. Claro, el hermano de mi mamá. Claro. Y lo conocimos a él en Temuco, una persona extraordinaria. ¿Vos estuviste también ahí cuando Sí. ¿Cómo? Nos sacamos una foto con ellos. Sí. Hasta el día de hoy, él está fallecido, ya falleció, pero tenemos mucha relación con los hijos de tengo Artir. Que mandarle una... Y para nosotros nuestro tío Artir, ¿lo viste? Sí. Claro. Muy lindas personas, muy linda familia. Hasta el día de hoy tenemos contacto con los hijos con la hija, del tío, de la hija del tío. Sí. Más allá del esfuerzo que han hecho, ¿ustedes toman dimensión que han hecho la reconstrucción de una nueva historia? O sea, la historia original, han armado un rompecabezas que estaba roto. Sí, y no es el único. No, es tremendo esto. ¿Cómo fue el encuentro, ese encuentro, la primera vez que charlaron? Estaban ambos. Sí, estábamos ahí en Maravilloso. Temuco. Sí. En Temuco. No, cuando yo me encontré con él. No, yo no estaba, porque él vino a Temuco. Mi mamá estaba con mi hermana en Zapala. Entonces, y estaba muy grave mi mamá. Entonces yo viajé para cuidar a mi mamá en el hospital. Y entonces mi cuñado, que ya lo había visto el anterior, antes que yo, me dijo, mira, lo llamó y le dijo, si tú quieres conocer a tu mamá, ven ahora porque a lo mejor no va a haber otra oportunidad. Y viajó de Misiones a ver a su mamá. ¿Qué va? Sí. Así que cuando llegó a la puerta del hospital, mi hermana me dice, en la puerta está Artir. Entonces yo le hablé a mi mamá que estaba reposada en su cama y le digo, mam, en la puerta está Artir. ¿Lo hago pasar o no? Si usted me dice que no, no lo hago pasar. Hazlo pasar, me dijo. Ahí lloraron los dos. Mi mamá. ¿Cuántos años después? Muchos años después. ¿Qué momento? Y de ahí ya tuvimos todo el contacto nosotros con él. Hay vamos a ahí continuar ahí un ratito, pero ¿cómo lo vivió usted? Obviamente toda la familia, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? Hay como una especie de, tal vez la palabra está mal utilizada la que voy a usar, pero como cerrar algunas historias, curar algunas heridas. Sí. ¿Cómo lo tomaron ustedes a este trabajo? Un trabajo inmenso el que hicieron. Mira, para mí, yo soy de las que toman en forma natural las cosas. Me doy cuenta, una fuerza increíble. Forma natural las cosas. Entonces yo dije, bueno, es mi hermano. Nosotros no tenemos razón ni culpa de nada. Así Qué grande. Eso qué es grande. mi hermano y listo. Y siempre tuvimos mucho contacto. Y cuando en el 2017 fue que se casó mi nieta en Punta Arenas, él llamó
a felicitar a mi nieta por su matrimonio. A los 2 días falleció él. Pero se dio el gusto de saludar. Sí, sí. El nieto de él llamó a Ariel y le explicó que había fallecido el abuelo. ¿Recordás ese momento? Sí, no recuerdo el nombre del nieto. Tiago. Tiago Bazán. Sí. Sí, habíamos tenido contacto con Tiago por Facebook con él, yo no lo conozco, pero eso fue el momento que él avisó que había muerto el tío, entonces fue un momento muy triste, Sí. pero con la satisfacción de haberlo conocido. Total. Una persona pero extraordinaria, Total. muy abierta Mm. y muy cariñoso con toda la familia, con Sí. nosotros. Siempre quiso Increíble. saber de nosotros, nosotros de ella, su señora también, Todo eso, sí. su hija, que hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación con ella. Tremendo. Sí. Carles, quiero ir un poquito a lo que decía usted, que no solamente se quedó con la idea de escribir, sino que fue a muchas fuentes, ¿no? Sí, fui a muchas fuentes. En ese encuentro, en esas charlas que decía que algunos no querían Claro. contar y otros y otras sí, Sí. se encontró con, la palabra es media fría la que voy a decir, información o datos o anécdotas que la reconstruyen o la resignifican a su madre desde otro lugar también. Sí, sí. Mira. Y una, acá en Trevelin, Ujú. hace pocos años atrás, me contó exactamente lo mismo como había sido el asunto. Y son parientes por el otro lado, no por mi mamá. Ujú. Me contó realmente cómo había sido. Y Que resulta que cuando este niñito nació, los padres tomaron a mi mamá y la trajeron al juez, dicen ellos, y obligó que entregara el niño al padre. ¿Entiendes? Entonces, ¿él qué hizo? Tomó el chico y se lo entregó a su hija mayor, que era de la misma edad de mi mamá. Y le dijo, toma, este es tu hermano, cuídalo. Mira. Y después a los 4 meses se lo quita y se lo da en adopción a esta familia Bastán. Y claro, con el nombre Bastán ya mi mamá no supo claro, nunca más nada. O sea, que ella no supo nunca más nada desde el día que lo entregó. Tenía 4 meses. 4 meses. Claro, No, la historia que está contando y qué manera de surcir Sí. y remendar la historia ahí. Sí, qué fortaleza para superar toda esa situación, para Oye, seguir todos me adelante. dicen lo mismo. Todos me dicen lo mismo. Sí. ¿Qué recuerda usted, si tenemos que ir por un ratito, salimos del libro, de los datos del Sí. libro, que pueden estar ahí también, pero qué recuerda como la parte más cercana de usted, de su madre, y en qué cosas se ve reflejada en ella? Con mi mamá fuimos siempre muy unidas, porque aquí tengo que contar otra historia. Por favor, aquí no hay... Viene otra historia también. Bien dura. No. Resulta que ya pasado todo este tema, mi mamá estaba en su casa, no salía gran cosa con sus padres ahí. Entonces, pasando ya un poco más los años, ella se puso de novia con un joven de aquí, de la zona de Trevelin, hijo de John Daniel Evans. ¿Lo conocen? Sí. ¿Lo ubican? Ya. Quedó embarazada. Con él estaban mi mamá ya a casarse, estuvieron construyendo su casa, que yo la conocí también después, a la casa, y cuando supieron los padres que estaba embarazada, la dejaron en la casa encerrada hasta los 8 meses de embarazo. En pleno invierno, no en junio, con 8 meses de embarazo, la echaron de la casa. Tuvo que caminar 7 kilómetros para llegar al río Percy. Allí pedirle por favor a un caballero que acostumbraba a pasar gente a caballo por el río. Y así pasó mi mamá. Con 8 meses de embarazo cruzó el río. Y ahí se quedó al otro lado porque era un día domingo. Entonces sabía que ese día domingo estaba predicando un pastor ahí en Trevelin. Entonces caminó hasta la capilla, después que salió la gente, y le pidió que por favor la podía llevar a la casa de su tío. Y el tío vivía cerca de Esquel. Uh-huh. Aquí en Esquel hay una laguna que se llama Carado. Sí, obvio, la conozco. Ese La es mi conozco. tío.
tío de mi mamá. No, mire. Claro. Ahí llegó mi mamá y ahí nací yo. Po. ¿En la Carado nació? Sí. Anduvimos buscando la casa hace Y la unos años casa- atrás Hay una- y no la encontramos. Pero hay una especie de lugar donde estaba la tapera antes, ahí cerca Sí, de sí. la Carado. Pero la casa no está. No está la casa, ¿no? No, Claro. no pudimos Quizás estaría encontrar. más allá, no sé. Adentro, pero ya es propiedad privada, creo, no pudimos Sí. entrar. Y vamos a seguir buscando la casa Sí. porque puede que esté los cimientos por último. Pero me comprometo a ayudarles ahí por ese lugar, Sería bueno. para poder ir al... Anduvimos un tiempo que antes de pandemia anduvimos buscando. Sí. Estuvimos arriba en la laguna, Laguna La Zeta. Claro, Más arriba. Y después cuando más- uno va para el Percy, la Z queda a mano derecha, un poquito más adelante, a mano izquierda tiene la Carado. Claro, y Claro. por ahí anduvimos, pero no buscamos más allá que No, eso. no pudimos. Claro. Sí, estaba, sí. Me comprometo a tratar de crear un poquito más de puentes para Ay, poder que lograr hasta sería ahí. lindo. Bueno, ahí nació mi mamá No, y todo, sí. y de ahí mi abuelo se fue con mi mamá y nunca más supo de sus padres. Nunca más, porque la echaron de la casa. ¿viste? Claro. Y ella quedó tan resentida con eso que no quiso volver más. Hay que entender también todo lo que Sí, fue pues, eso. claro, claro. Y- La verdad que tenía, recorrió toda la meseta de la Patagonia para llegar al Atlántico ya con mi mamá un Aquí par de está la meses, ¿viste? casa. Aquí está la casa. Ahí está, Esta es la casa. Esa es la casa donde yo nací, que es aquí en la Laguna Carato. en la Carado. Por ahí tiene que estar, algo Esa- tiene que quedar de eso. Sí, pues algo de... Y acá al otro lado está la otra. No, no La hay que... misma- Es La más, misma casa, a ver, está, ¿no? me comprometo, pero realmente, personalmente, a buscar más información Ya. sobre ese lugar. Ya. Sobre ese lugar en la Esos Carado. datos nos faltaron para el libro. ¿viste? Claro. Tenemos Ujú. solo los Datos datos nos y queríamos pasaron, buscar sí. para sacar alguna fotografía, lo que quiera, Claro, por último. claro. Lo que sí encontramos fue la casa donde ella estuvo, a la orilla del río Percy. ¿Te acuerdas que fuimos? Habían unos restos ahí Unos donde, restos, sí. donde vivieron los padres de Sí, ella. A la orilla del esa río era- Percy, me dice. Sí, el río Percy, como Del otro lado... 4 o 5 kilómetros. No, son 7 7 kilómetros. kilómetros con lo que fue ella recorrió caminando Hasta para llegar al cruzar a río. la capilla. Sí. Y nosotros medimos esos 7 kilómetros y Sí. un sobrino, nos dijo, ahí están los restos. Sí. de- Y llegaron esos restos. Ahí Sí. sí, están los puros Esa era cimientos. la casa de los Claro. padres. De los ella. padres De ahí de salió ella. De ahí Claro. salió Claro. ella. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que ella, al verse con todo este problema que la echaron y todo esto, dijo, esto no me puede ganar. No me puede ganar, así que dijo, yo tengo que buscar, dijo, la paz para mi alma y la felicidad para mi vida, y no solamente para mí, sino que para mi beba. Y Hermoso. pescó a su bebita, que era yo de 3 meses, Hermoso. y partió sola con todo su dolor y todo eso. Y llegó a la estancia La Adela Península Valdés. en la península Valdés. Ujú. Allá Imagínate llegó lo que ella. era recorrer en esos años, por lo menos 4 meses en carro, ¿no? ¿A cuánto demoró ella de acá? No sé, eso no sé. Sí, No, ¿no? cuando ella se fue yo creo que había ya un... Sí, bus. había como... Había un había bus, algo más, claro. más Ujú. rápido. Sí, sí. Entonces estuvo 3 años, y tengo las fotos aquí de la estancia de Adela conmigo. Yo cumplí 1 año, 2 años, 3 años en la estancia, pero ella dijo, no, no puedo quedarme aquí porque yo quiero que mi hija se eduque dentro de la cultura galesa. Ya. Así que partió nuevamente y llegó a la parte de la costa de las Chacras, ahí pasando Trelew, entre Trelew Claro. y Rawson ahí. Y ahí encontró a un señor, que yo digo que es el más maravilloso que pudo encontrar, se casó, y por eso yo soy Ius, porque yo estaba como Evans. Claro. Mi abuelo, digamos, con quien se casó, Sí. Josiah Hughes. Mm. Entonces nosotros teníamos otro apellido. Cuando Sí. supimos esta historia yo tendría como 30 años. Ah, ya grande. Sí, ya grande supimos. Cuando Claro, cuando Nay ya dijo quiso contar todo. la historia, nos reunió todos y nos dijo que realmente Mam no era hija De Josiah. de Josiah. Y nos contó la historia. Y ella muy triste, como llamó a reacción a nosotros. Y siempre nosotros tuvimos el apellido, ¿cómo es el apellido que teníamos? Ya ni me acordaba. Davis. ¿no? Davis. Davis. Sí, Davis. Y mi mamá siempre Ok, le llamaba la segundo. atención por qué no tenía el apellido de Hughes, tenía Evans. Claro, yo tenía Entonces Davis Evans. nosotros dijimos, mire, Nain, no te preocupes, y en honor a nuestro verdadero Taid, abuelo, que es un tipo Qué extraordinario, bueno. hasta que falleció, nos
nosotros nos cambiamos el apellido y nos pusimos Hughes. A esa edad. A esa Sí. edad. Todos Qué fuimos hermoso. registros civiles y nos pusimos Hughes todos. Disculpen, digo, qué hermoso en Claro. medio de toda esa... Porque a mi verdadero Total. abuelo no lo conocí yo, ¿entiendes? Claro. Sino que al abuelo que crió, al padre que crió. Y que le dio mi mamá. amor y Sí, contención. él era pero un tipazo, extraordinario como abuelo, como padre, fue lo mejor que Sí. le podía haber pasado a mi abuelo. Sí. Qué grande. Haberlo conocido, fue extraordinario. Sí, Y no porque cambiamos el apellido y hasta el día de hoy somos, no renegando nunca No. de nuestros ancestros que son, digamos, los Evans. Evans, John Daniel Evans, y ahora mi mamá está alojando en la casa de su hermano, Juan Daniel Juan Evans. Daniel Evans. ¿Mm? Y para nosotros una historia extraordinaria, me interesa muchísimo de dónde viene. Nunca conocimos si a Embris, No, yo tampoco lo conocí. no, a mi no madre. conocimos a Embris, el papá de mamá, no lo conocimos en vida. Pero sí logramos reunir a toda la familia y nos juntamos en el quincho de tío Juan para conocernos. Y nos recibieron con los brazos abiertos. ¿Y esto fue anteriormente, hace mucho, o fue ahora hace Eso poco? fue, ¿cuántos El años atrás? ¿25? 95. No, el año Bien, 25. bien. Pues el encuentro con todos Ahí mis hermanos. conocimos los otros hermanos nomás. No. Y ahora ya, obviamente, ya están Ya, todos Todos conectados. conectados. Bueno, con el tiempo falleció Gancho, Sí, Tino, y queda solamente Queda- ahora Juan y Mariana. Mariana y el tío Juan. Juan, claro. No queremos spoilear más el libro para que lo vayan a comprar, Sí. lo vayan a disfrutar. Pero antes de ir cerrando la charla yo me voy a poner de un lado frío de esta Sí, historia, sí, ¿no? sí. Del lado frío de esta historia. Y dos cosas quiero decir. Por un lado, estamos viviendo un tiempo en el mundo en particular que tiene que ver con, uno puede estar de acuerdo, puede estar en Sí. desacuerdo o no, con lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres por sus derechos, ¿no? Sí. A mí me da la sensación de que esta historia entra en el mundo, precisamente en la actualidad tendría que tener, gracias a su libro, una visión y una revisión sobre lo que vivió en aquel tiempo, oculto por mucho tiempo, y el valor y la fortaleza de su madre. Sí. Y de usted también por llevarla adelante y animarse a ir a las fuentes. Vamos a ver toda esta investigación, buscar Sí. a su hermano, es Sí, sí. impresionante. Pero mire, si le voy a responder la pregunta que usted Sí, me sí. hizo. A mí, yo me siento muy ligada a mi mamá. Yo creo que el mismo hecho, ¿no? Que cruzar el río estando yo con Yo la veo igual ella, haciendo eso a usted. todo eso y el tener que viajar hacia la costa con ella y todo eso. Entonces yo me siento muy, muy ligada a ella y creo que como que capté la misma fortaleza que tenía ella. ¿M? Tal. Porque mi interés en escribir el libro, yo dije, esto hay que contarlo. Muy bien. Hay que contarlo. ¿M? No se puede guardar, no se puede esconder. Y hay que contar porque es un ejemplo de osadía, perseverancia, ¿no? De parte de mi madre, de querer salir de donde estaba y seguir buscando hasta encontrar realmente lo que ella buscaba, que era Total, su paz y su total. tranquilidad. Entonces, esos son los dos objetivos que yo tengo para escribir este. Para mí hay una mujer, en ella y en usted, una mujer rebelde, ¿no? En el buen sentido de la palabra, digo. Claro. Con todo, ahora tendríamos otro contexto, hay que imaginar el contexto de esa época para Esa, ayudar, sí. dificilísimo, ¿no? Muy difícil, porque yo dije, bueno, también tengo que ubicarme, ¿no? en la época, Claro. ¿no? En el tiempo, cómo eran las cosas. Pero al mismo tiempo yo digo, ¿cómo pueden haber padres que apalen a su hija en vez de empezar ellos mismos a indagar qué pasó? Claro. ¿No es cierto? Pero no lo hicieron. Y después la segunda vez, ¿por qué mi verdadero padre no se quedó con nosotros? Sino que mi abuela, cuando supo esto, que incluso se iban a casar, la pescó de un brazo y con un palo en su mano vino y apaleó la casa de la familia Evans. Y cuando abrieron la puerta, dice que estaba mi padre sentado ahí en una silla y salió arrancando de miedo. No lo vimos nunca más. Mi Dicen mamá no que- lo vio nunca Dicen que más. se fue a Chile un tiempo, Se fue a Chile. asustado, Sí, Claro. asustado. y después regresó. Claro. Inclusive se contaban que cuando se casó mi mamá el año 57 Siete. en la Capilla Moría de Tereleu con mi papá,
Él estaba en Trelew, Ese día. Emrys, ese día, y le dijeron que se casaba la hija. Entonces él dijo, no quiero importunar a Mabel. Sí, Sí, no fue. Pero él sabía que se casaba su hija. sí. Pero él nunca quiso llegar para no importunar, porque imagínate, ya Mabel mi abuela estaba casada con Josiah, ya Claro. tenían otra hija, Claro. entonces él por respeto Sí. nunca quiso. Nosotros conocimos a la señora de ella, Ah, lo Sí. conocieron. a la Sí. Bienvenida Vega, Sí, que estaba aquí en Trevelin, y ella, ella sabía la historia. Ujú. Inclusive le dijo a Emrys que se acercara a ver a su hija, y él no quería por temor. Mira. Cuando la conocimos, ella sí sabía la historia. sabía la historia. Claro, que sí. Carles, para ir finalizando, pero de corazón agradecido a la visita, no me imaginé, soy sincero, no me imaginé La historia. la historia, lo debo... Sí, por favor. Quiero terminar estos Por minutos favor, que Ale. quedan para agradecer. Yo en octubre me pegué un viaje solo en auto desde Temuco hasta Estancia La Adela, la península, En abril. en abril, perdón, hasta Puerto Pirámide. Estuve Ujú. 10 días alojado y buscando el lugar donde nació, donde se crió mi mamá con mi abuela, la Estancia La Adela. Y llegué ahí y me recibió el administrador Ralphie Hammond, que fue un tipo extraordinario. Conversando con él, resulta que la mamá de él es galesa y él es de Trevelin. Ralphie. El pariente de los Hammond de acá, de Sí, Trevelin. claro. Y de acá de Esquel también. Son de Era los Trevelin. administrador de la estancia. Sí, Mirá. ellos son. Y me comuniqué con Alejandro Ferro y con Laura Ferro, que son la cuarta generación de descendientes de los dueños de la estancia de la Adela. Bueno, tuve 3 días recorriendo la estancia y encontramos la casa Aquí intacta, está la casa. intacta, Es la misma perfecta, esta. donde vivió mi abuela con mi mamá. Perfecta. Está Y todo me bien. mostró la casa y hicimos las comparaciones. Sí. Y yo quiero agradecer públicamente. Ahí a está la mi familia- mamá conmigo, en la estancia de Adela. Yo quiero agradecer públicamente a la familia Ferro, Sí. a los hijos que me recibieron muy bien. Sí. Les mandé las copias del libro si lo querían. Yo tengo que traer otros recuerdos de Chile para entregárselos personalmente a él, a Alejandro, a Laura y a Ralphie. Sí. Bueno, la hija de Ralphie Hammond estuvo en la presentación del libro acá en Trevelin, ¿no? En Trevelin, en el museo. Trevelin, Y ahí conocí a la hija de Hammond y a su marido, que es Alejandro Jones. Jones. No, claro, Sí. que ganó el Seibo acá. Estuvo con nosotros acá hace Sí, poco sí, tiempo. claro. Sí, claro. sí, Y sí. él es el yerno de Ralphie. Mirá. Y es pariente mío también. Mirá. Sí, entonces. Bueno, Yo no sabía, ahí lo no que lo escuchábamos conocía. recién era la música de ellos, recién Ah, abrimos con ellos. ve. Totalmente. todo se dio Sí. muy bien. Sí. Sí, es tremendo. Ferro tendrá que, deben ser muchos obviamente, pero ¿no habrá ahí una descendencia de un tal músico Nazareno Ferro también entre, tal vez debe haber, un No, músico de la costa no que te por ahí sabría quiere? decir. Sé que Laura es escritora también. Ujú. Y ha escrito unos libros sobre la estancia de su antepasado, de su abuelo, no sé si se llama Alejandro Ferro el que llegó, o no me acuerdo. No me acuerdo. Y él en 1888 por ahí, Sí. ¿no? Entonces El ella habla primer ferro. Ferro, digamos, que llegó en Piemonte, que llegó ahí. Y bueno, ella estaba también bien interesada porque ella es escritora. Yo cuando me contacté con ella estaba en Francia, el lanzamiento de un libro sobre su antepasado, y le conté la historia. Me dijo, pero extraordinario, que vaya a hablar con Ralphie y me muestre la estancia, y me mostró la casa, y está la casa intacta, ¿no? No, impresionante. Ahora es un museo y una oficina acá. Impresionante. Ari, te agradecemos a vos también Bueno, por el esfuerzo de venir hasta acá y sabemos que andan de un lugar a otro sí. y se tomaron el tiempo de venir a la radio pública. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, a usted. Muchas gracias. A usted un honor también estar charlando con usted y la fortaleza. Gracias. Y esto no es una percepción, tengo la seguridad de que la historia de que ustedes llevaron adelante con el libro, que usted llevó adelante con el libro, va a permitir que muchos se animen también Sí. a indagar en las Sí. historias personales de su familia, Espero ¿no? que Para sí. liberarse. Sí, sí, Para para liberarse. liberarse. ¿Mm? Sí, sí. Muchas gracias por su fuerza. Gracias a usted. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Carrie Hughes Davis por el libro Mabel, una historia de la Patagonia, aquí con su autora en Radio Nacional Esquel, la radio pública.